Changuinola, para todos los que pueden ver este video, esta transmisión en vivo. Y bueno, gente, aquí seguimos con la transmisión y seguimos con Udela Changuinola haciendo su presentación. Aquí vemos qué coordinación, qué forma de ejecutar nuestras danzas. Udela Changuinola, para todos los que pueden ver este video, esta transmisión en vivo y en directo. Udela Changuinola para todos ustedes. Udela Changuinola presenta el baile. Vamos a ver qué baile tienen. Esto apenas empieza, señores. Esto es emocionante. Esto es lo que pasa aquí en Santiago de Veraguas en el Mary Bonore 2019. Muy bien, excelente presentación. Vamos a ver. Oh, esto es algo nuevo. Esto es innovación. Esto es excelente. Excelente, señores. Miren cómo, wow, no sé cómo describir esto. Esto es emocionante. Nuestra cultura, nuestra tradición, muy bonito todo. Y vamos a ver qué danza continúa. No puedo describir la danza, señores. No sé qué danza es. La danza del borracho, si no me equivoco, pero lo están haciendo a su forma, a su estilo. Y vemos que sí, efectivamente es la danza del borracho. Así que, bueno, no olviden compartir el video para que más personas puedan disfrutar de esta transmisión. Y el grupo cultural Fenucci del aspirante Beichor Chavo es la última en presentarse en esta categoría, así que vamos a tratar de llevarle la cobertura. Y bueno, compartan el video para que más personas puedan observar, mirar desde su casa esto, lo que está pasando aquí en Santiago de Veraguas. Wow, hermoso es nuestra cultura, nuestra tradición. Y vamos a ver con qué danza nos van a deleitar en esta ocasión. La danza del murciélago. La danza del murciélago. Vemos como Udela Changuinola está haciendo su presencia aquí en Santiago de Veraguas, defendiendo los colores bocatoreños para todos ustedes. Señores, esto es lo que se vive aquí en Santiago de Veraguas. ¿Y quién dijo que los bocatoreños no sabemos de cultura? Miren cómo se expresa esto. Esto es impresionante, señores. Cultura ñocribo y danza ñocribo. Esto es lo que nos están presentando aquí en Santiago de Veraguas. Vamos a continuar viendo
todo lo que acontece aquí con esta transmisión. Bueno, si es que no se me acaba la batería, porque si se me acaba la batería hasta ahí llegamos, señores, y lo siento mucho, pero no puedo continuar. Vamos a ver hasta dónde llegamos y me disculpo si se termina antes como en antes, pero bueno, vamos a seguir transmitiendo. Oh, esto es innovación. Esto es innovación y esto es lo que se quiere. Wow, hermoso, hermoso, hermoso es nuestra cultura. Y lo más importante es que se puede modificar muchas cosas y podemos ir mejorando nuestra cultura y nuestra tradición a lo largo del tiempo. Hermoso, hermoso, hermoso es nuestra cultura. Hermosas son nuestras danzas. Esta danza que nos presentan es la danza del pelícano, si no me equivoco, la danza del pelícano. Udela Changuinola defendiendo los colores de Bocas del Toro. Ahora sigue la danza del cangrejo. Espero, bueno, no equivocarme. Creo que sí, efectivamente, señores, es la danza del cangrejo. Bueno, no olviden compartir el video para que otras personas más puedan acceder al video y puedan ver lo hermoso de nuestra cultura y puedan quedarse maravillados como yo lo estoy en estos momentos. Wow, es impresionante cómo coordinan esos movimientos. Increíble, increíble. Señores, esto es increíble. Esto ya está a otro nivel. Vamos, ya van a cambiar de danza, no sé, creo que es la danza del gusano. Nos presenta Udela Changuinola, la danza del gusano. Pero sí, efectivamente es la danza del gusano. Y sabemos que todos los grupos culturales que han venido han pasado dificultades, pero aquí dice presente Udela Changuinola para todos ustedes. Y miren esa coordinación, la danza del gusano para todos ustedes, señores y señores que me pueden ver en estos momentos. Ya van a cambiar de baile, vamos a ver con qué sorpresas. Wow, la danza del guerrero, pero lo están haciendo diferente. Esto es innovar. Esto es innovar. Bueno, no sé si pueden escucharme, pero hay mucho ruido. No sé si pueden escucharme, ojalá que sí me puedan escuchar. La danza del guerrero. Wow, impresionante. Esto es impresionante, señores, para todos ustedes. Directamente desde Santiago de Veraguas hace su presencia aquí Udela Changuinola, representando, como ya dije, los colores de Bocas del Toro. Udela Changuinola para todos ustedes. Esta fue la presentación. Y así se presenta Udela Changuinola. Vamos a ver cómo finaliza esto. Esto apenas está empezando, señores, así que pendiente a las transmisiones que estoy llevando a cabo para todos ustedes. Desde el trigo, dice el presente.